Mi suegra solía llamarme pobrecita, hasta que mi jefe apareció en mi cena de compromiso. Introducción. El peso del silencio. Me llamo Alice. Y durante 2 años acepté ser invisible. Acepté ser la pobrecita que se sentaba a la cabecera de la mesa, la que recibía sonrisas compasivas y comentarios mordaces sobre el precio de mis zapatos. Imaginen la escena: cenas dominicales donde los cubiertos de plata pesaban más que las palabras de bienvenida, donde el tintineo de las copas de cristal parecía una advertencia constante de que no pertenecía a ese mundo de apariencias. Mi suegra, doña Margarida, creía firmemente que yo era solo una chica común y corriente, alguien que había tenido la suerte de entrar en una familia con un apellido importante. Me miraba de arriba a abajo, midiendo el valor de mi alma por el precio de mi blusa, y veía en mí una amenaza para su patrimonio. Pero lo que ella no podía ver, y lo que mi prometido Roberto sí era demasiado cobarde para defenderlos, su imperio ya estaba en ruinas, reducido a polvo por su propia arrogancia. Mientras humillaban en las cenas de los domingos, entre sorbos de vino, permanecía en absoluto silencio. Pero era un silencio productivo, una calma calculada. Estaba firmando los documentos que decidirían el destino de cada centavo que aún poseían. No estaba allí por el dinero, estaba allí para poner a prueba su carácter. Quería saber quién quedaría a mi lado cuando la riqueza se desvaneciera. Y hoy, en mi cena de compromiso, todos ellos caerán al suelo. Porque la verdad, como el oro, no teme al fuego. ¿Y el fuego? El escenario, Setúbal y la costa de la hipocresía. El escenario para esta revelación no podría haber sido más cinematográfico. Estábamos en Setúbal, Portugal. Una ciudad donde el río Sado abraza el océano Atlántico y la sierra de Arrábida lo vigila todo desde lo alto como un centinela de piedra. La brisa que soplaba esa noche era el típico frío perfecto de la costa portuguesa, un aire frío y húmedo que calaba hasta los huesos, pero que traía consigo el aroma salado del mar y los muelles. La costa de Setúbal, con sus amplias aceras y barcos de pesca meciéndose suavemente en el puerto, brillaba bajo las luces doradas de las antiguas farolas. El restaurante elegido por Margarida era el legendario El Étoile do Mar. Estaba situado justo enfrente de la bahía de Setúbal, considerada una de las más bellas del mundo. El edificio era una estructura de vidrio y acero que parecía flotar sobre las oscuras aguas del estuario. Margarida insistió en que nos alojáramos en el ala VIP, ubicada en el terraza panorámica. Era un espacio exclusivo, accesible únicamente mediante un ascensor privado. Allí arriba, el suave romper de las olas contra el muro del puerto era la banda sonora de fondo. La terraza se calentaba con modernas chimeneas, creando un contraste entre el calor de las llamas y el frío penetrante del océano. Desde las mesas podíamos ver las luces lejanas de Troya, al otro lado del río, centelleando como diamantes sobre terciopelo negro. Era un lugar para quienes se sentían dueños del mundo, y así era precisamente como Margarida quería que nos sintiéramos, o mejor dicho, así era como quería que me sintiera, abatido ante tal magnitud. El mundo de cristal de Doña Margarida. Doña Margarida vivía en un mundo de cristal ya agrietado por todas partes, pero se negaba a ver las grietas. Paseaba por Setúbal luciendo collares de perlas, manteniendo la postura de una reina exiliada, y hablaba de linaje y tradición, como si viviéramos en la aristocracia del siglo XIX y formáramos parte de la antigua nobleza portuguesa. Para ella, yo era una intrusa. Una mancha en el impecable currículum que había inventado para su propia familia. Se perdía en falsas genealogías mientras las facturas de la luz de la mansión se acumulaban. Le gustaba presumir de su hijo de oro, su amado Roberto. A los ojos de su madre, Roberto era un prodigio, un genio de los negocios, el sucesor natural de un imperio. Pero la verdad que yo veía entre bastidores, a través de los informes confidenciales de mi empresa, era muy diferente. El oro de Roberto se estaba desmoronando, revelando un metal barato y oxidado debajo. Era un hombre que nunca había oído hablar de nada. No criado en un ambiente de privilegios, educado para creer que el apellido sustituiría la competencia técnica y el esfuerzo real. Margarida lo protegía en una burbuja asfixiante, sin darse cuenta de que las deudas familiares crecían como una bola de nieve en una pendiente pronunciada. Mientras planeaba el compromiso en el restaurante más caro de la ciudad, en la terraza de El Étoile, solo para restregarme su supuesta riqueza en la cara y humillar a mis padres, diciendo que no sabrían comportarse en un lugar de alta categoría.
Con vistas al Atlántico, yo ya sabía algo que ella ni siquiera sospechaba: su empresa había sido vendida por una miseria en una subasta de activos para pagar impuestos atrasados y embargos fiscales que estaban ocultando. Creían que me hacían un favor al aceptarme sin imaginar que el pobrecito sentado en la mesa de esa terraza VIP era, de hecho, el nuevo dueño del techo que los cubría y del suelo que pisaban. ¿Estás disfrutando de esta historia llena de giros inesperados y justicia en suelo portugués? Entonces no te pierdas la conclusión de este épico enfrentamiento. Suscríbete ahora a nuestro canal, Relatos de Ouro, dale a me gusta y activa las notificaciones. Aquí descubrirás historias que parecían destinadas a salir mal, pero donde la inteligencia y la resiliencia lo cambiaron todo. Quédate con nosotros porque lo que sucedió cuando llegó el plato principal a la mesa y mi jefe cruzó la puerta con un documento en la mano, te dejará sin aliento. ¿Alguna vez has probado el amargo sabor de ser subestimada? ¿Alguna vez has tenido que sonreír mientras alguien pisoteaba tu historia, pensando que solo eras un escalón para su éxito? Me llamo Alice. Y durante 2 años fui la pobrecita en cada almuerzo dominical. Escuchaba en silencio cada chiste sobre el barrio donde crecí y cómo mi acento no encajaba con el mármol de esa mansión. A mi suegra, doña Margarida, le gustaba decir que su hijo, Roberto, tenía sangre azul. Se veía a sí misma como la reina de un imperio que en realidad se estaba desmoronando. Lo que nadie en esa mesa sabía era que mientras ella contaba centavos para mantener la fachada, yo firmaba contratos que impulsaban la economía del país. Soy la vicepresidenta ejecutiva de Valente Holdings. Pero para el hombre que amaba, yo solo era la chica administrativa. Guardé este secreto porque necesitaba una prueba de fuego. Necesitaba saber si Roberto me amaba por quien realmente soy o si era solo otro reflejo de la arrogancia de su madre. Hoy les voy a contar cómo derribé un castillo de hipocresía sin alzar la voz. Prepárense porque la cuenta final de esa cena fue mucho más alta de lo que podían pagar. La ascensión, de la tiza a la cima del mundo, el viaje de Alicia. Pero para que entiendas cómo alcancé este nivel de poder, necesitas conocer a la Alicia que nadie vio, la Alicia que lloraba en el autobús de regreso a casa después del trabajo. Mi viaje no fue escrito con pluma y una cuna dorada en papel con membrete, fue escrito con tiza en una pizarra de una humilde escuela. Hija de maestros de escuela pública, aprendí desde pequeña que el conocimiento era la única herencia que nadie podía arrebatarme. Mis padres eran personas dignas, héroes silenciosos que me enseñaron desde temprana edad que el conocimiento era la única herencia que ningún banco podía confiscar ni ningún gobierno podía expropiar. Recuerdo perfectamente las noches en que veía a mis padres llegar a casa cansados, después de largas jornadas de trabajo doble para que a mis hermanos y a mí no nos faltara nada. No teníamos que compartir un plato de comida, pero teníamos nuestras dificultades. Vi a mis padres privarse de muchas cosas para ahorrar dinero y que mi hermano y yo pudiéramos estudiar con dignidad. Sin embargo, yo no tenía ese lujo. Entré a la universidad a los 18. Durante años viviendo una vida de fiestas, tuve muchas dificultades para aprender. Mi ritmo era diferente al de los demás y mi enfoque, esa era la fuerza impulsora detrás de mi constante procrastinación. Por lo tanto, acepté la exigencia que la vida me imponía desde muy joven y empecé a trabajar. Aceptaba cualquier trabajo con el estigma de ser retrasado, lento, y esto generó en mí el deseo de demostrar que era capaz de hacer algo, y ese algo a menudo me dejaba con callos en las manos. Trabajé como vendedor, como ayudante de limpieza, sí, ayudante de limpieza, solo para mantenerme activo y demostrar mi capacidad. Solo logré entrar a una universidad prestigiosa a los 26 años, siendo uno de los estudiantes mayores de la clase, pagando cada matrícula con el sudor de 2 trabajos agotadores. Mientras mis compañeros hablaban de fiestas en Lisboa o el Algarve, de la ropa que se pondrían el fin de semana, yo estaba sentado en el autobús, con los pies hinchados, estudiando teorías de mercado y estrategias de fusiones internacionales hasta las 2 de la mañana, bajo la tenue luz de mi lámpara. Cuarto. Para entonces yo era un estudiante aplicado y mi atención estaba completamente centrada en las finanzas, en los números. Fue durante esta época cuando entré en Valente Holdings como becaria, una de las que pasaban desapercibidas, la que servía café y organizaba los archivos del sótano. Era la primera en llegar, incluso antes del amanecer, y la última en irme, a menudo tomando el último tren a casa. En mi primer año mi ascenso se debió a un error que evité y que todos los directores ignoraron.
Artur Valente estaba a punto de firmar una fusión multimillonaria que ocultaría un catastrófico agujero financiero en una filial. Yo, la becaria silenciosa, pasé la noche en vela revisando 3000 páginas de contrato y sus notas a pie de página. Le entregué el informe antes del desayuno. Me miró, vio mis ojeras y me dijo: Alice, tienes una mirada que ve lo que otros ignoran por pura arrogancia. Ese día, no solo me dio las gracias, me ascendió a analista senior y mi vida cambió para siempre. En mi tercer año me incorporé al área de gestión de proyectos. Artur estaba enfermo, se enfrentaba a una cirugía complicada, y el mercado, como una manada de hienas, intentaba devorar su empresa. Tomé la delantera, negocié con bancos agresivos, me enfrenté a hombres que me miraban con desdén por ser mujer y joven, y demostré que mi voz tenía el peso de una veterana de guerra. Su confianza se volvió absoluta. En mi quinto año en la empresa, me convertí en directora. Ya no era solo una empleada, era la mente estratégica detrás de las mayores adquisiciones del holding. Y finalmente, hace 2 años, fui nombrada vicepresidenta ejecutiva. Artur me dio este puesto no por amistad, sino porque era la única persona en quien confiaba para gestionar su imperio y que era capaz de mantenerlo a flote mientras se preparaba para la jubilación. Ascendí por mérito propio mientras el mundo y la familia de Roberto pensaban que todavía estaba esperando el autobús para ir a trabajar. Veían a una mujer sencilla, pero yo ya era la tormenta a punto de arrasar con toda esa arrogancia. Yo ya era la vicepresidenta, pero para Roberto, el hombre que amaba, solo era la chica administrativa, que hacía hojas de cálculo. Guardé el secreto con celo. Necesitaba saber si amaba a Alicia de la librería o a Alicia en el sillón de cuero por el cargo que ocupaba. El pasado, amor y luces rojas. Todo empezó en una librería, entre estanterías de clásicos. Roberto era encantador, inteligente y parecía diferente a todos los hombres de negocios que conocía, sabía hablar de poesía y parecía ser el refugio que necesitaba después de tantas batallas profesionales. Al principio oculté mi situación por puro agotamiento. Solo quería ser Alice. Quería que me amaran por quien era, no por el poder que ostentaba. Pero pronto empezaron a aparecer las señales. Y las luces rojas estaban ahí, brillando como neón en una noche oscura. Recuerdo la primera vez que me llevó a ver la mansión familiar. Al entrar, la mansión estaba fría y silenciosa. Doña Margarida me recibió en la puerta, analizándome con una mirada clínica, como si fuera una antigüedad de dudosa procedencia. Roberto es guapa, dijo con un tono cortante, pero la tela de este vestido es sintética, ¿verdad? Se le nota el brillo barato a kilómetros de distancia. Siéntate, Alice, si sabes comportarte en un sillón de terciopelo francés. Miré a Roberto, implorando ayuda con la mirada, esperando una palabra de consuelo. Esperaba que me defendiera. Esperaba que dijera que yo era la mujer más brillante y fuerte que jamás había conocido. Pero solo esbozó una débil sonrisa, evitó mi mirada y dijo: «Ay, madre, Alice es sencilla, no le importan estas frivolidades de la moda». Esa noche me sirvió café en una taza desconchada y manchada, mientras que todos los demás usaban una vajilla de porcelana francesa pintada a mano. Bebí aquel café amargo sintiendo como el veneno de la exclusión me bajaba por la garganta, estaba entrando en territorio enemigo. Meses después, mi empresa atravesaba una grave crisis logística en Singapur. Pasaba las primeras horas de la mañana en tensas reuniones, decidiendo el destino de los buques de carga. Eran madrugadas con reuniones con ejecutivos de Tokio y Nueva York que me dejaban exhausta. Llegaba a las reuniones sin energía alguna, con la mente puesta en ver a Roberto. «Este trabajo burocrático te consume demasiado», Alice decía con un irritante aire de superioridad, mientras se ajustaba el puño de la camisa. «¿Por qué no renuncias y vienes a trabajar como secretaria en la empresa de mi padre? Al menos estarías cerca de mí, tendrías un horario decente y no tendrías que preocuparte por estas cosas de adultos». Sonreía por fuera una máscara de paciencia, pero por dentro el abismo entre nosotros crecía con cada palabra. No tenía ni idea de que yo ganaba 3 veces su salario y que mi bono trimestral cubriría la nómina de la empresa de su padre durante todo un año. El plan y la cena en la terraza de L.E. Toile. Como vicepresidente de Valente Holdings, recibí varios informes sobre adquisiciones de empresas en quiebra. Y el punto de quiebre de la ilusión con la familia de mi prometido fue cuando recibí el informe de auditoría de las adquisiciones. La empresa de la familia de Roberto estaba en total colapso, viviendo de préstamo tras préstamo.
Había deudas tributarias, préstamos impagables, estaban a un paso del desahucio, pero seguían pavoneándose en coches de lujo financiados. Doña Margarida vivía de las apariencias. Y la mayor apariencia de todas sería nuestro compromiso en el restaurante L. Etoile, el más caro de la ciudad. E incluso en la miseria inmersa en una miseria oculta, esa tarde me llamó. Su voz era pura arrogancia. Alice, cariño, reservé la mesa principal. Pero mira, te llamo para avisarte que es mejor que tus padres no vengan. El ambiente es muy tenso, ¿sabes? Demasiada etiqueta. Me temo que se enfadarán. Me siento humillada por no saber qué cubiertos usar. La señora Margarida tuvo la osadía de llamarme para decirme estas tonterías la semana de mi compromiso, menospreciando a mis padres, mis orígenes, prohibiéndoles ir a cenar a la terraza VIP de L. Etoile en Setúbal con el pretexto de protegerlos, para que no pasaran vergüenza ante la alta sociedad. Llamé a mi padre y me dijo, el oro de verdad no necesita cubiertos de plata para brillar. Eso me dolió. Mis padres eran profesores jubilados, personas que me enseñaron el valor de la educación, no su precio. Los llamé con el corazón en la mano, a aquel profesor de pelo blanco y manos callosas, y me dijo con la calma del sabio, hija, dijo mi padre, sabemos quién eres. Si tienes que pasar por esta prueba, estaremos aquí apoyándote. El oro de verdad no necesita cubiertos de plata para brillar. Ve allí y demuéstrales en quién te has convertido. Ese era el impulso que necesitaba. Fui a la oficina de Artur Valente, mi jefe y mentor. Le conté todo sin omitir ni una sola humillación. Me miró con una sonrisa felina, esa mirada de quien está a punto de ganar una partida de ajedrez, y me preguntó, Alice, eres la mente más brillante que jamás haya pasado por aquí. Si este hombre no lo ve, ni siquiera merece tu silencio. ¿Quieres que haga una entrada triunfal? Alice, ¿quieres que haga una entrada que jamás olvidarán? Miré por la ventana de nuestra torre de cristal y respondí, Artur, quiero que les demuestres que el imperio que tanto aprecian ya está a mi nombre. El restaurante rezumaba riqueza. Sin embargo, el ambiente estaba cargado de hipocresía. El aroma de perfumes caros se mezclaba con la fría brisa marina que se filtraba por las rendijas de la terraza climatizada, pero ni los perfumes caros podían ocultar la corrupción moral de aquella mesa. Margarida llevaba un collar de perlas que, según los registros bancarios que ahora controlaba, sabía que era una réplica de cristal, los originales habían sido empeñados meses antes. La cena fue una masacre. La cena fue una lenta masacre psicológica. Alice, ¿sabes qué es el foie gras? Alice, cariño, ¿sabes usar estos cubiertos de pescado o prefieres que pida un simple filete para que no te confundas delante del camarero? Se rió, acompañada por sus sobrinas que me miraban con burla. Roberto parecía extraño, pálido, demasiado asustado para sostener mi mirada durante más de 2 segundos. Antes de que sirvieran el plato principal, deslizó el sobre de papel caro y de alto gramaje sobre el mantel de lino. Mi madre preparó esto, Alice. Es por nuestro propio bien, por la seguridad de nuestro futuro. Protección de la herencia, ¿entiendes, verdad? Era un acuerdo prenupcial, redactado de forma agresiva. Una cláusula establecía que en caso de divorcio, no tendría derecho a ni un solo centavo del enorme patrimonio familiar. Una humillación legal que me dejaría sin nada en caso de separación. Miré a Roberto. ¿Estás de acuerdo con esto?, le pregunté. ¿De verdad crees que esto es necesario entre nosotros?, le pregunté, dándole una última oportunidad para que demostrara su hombría. Y él, sin dudarlo, secándose la boca con la servilleta, entiende, Alice, tenemos un nombre que defender, tradiciones que seguir. Vienes de un lugar donde la gente no entiende lo que es la herencia. Te daré una buena vida, una generosa asignación, pero lo que pertenece a mi familia, se queda con mi familia. Empecé a reír. Una risa liberadora que paralizó la terraza. No era una risa histérica, era una risa liberadora, un sonido que pareció congelar el tiempo dentro de aquel lujoso restaurante. Fue en ese momento cuando se abrió la puerta del ascensor VIP y cesó el murmullo de las demás mesas. La puerta de entrada se abrió de golpe y Artur Valente entró, cruzando el pasillo, caminando con la autoridad de quien no pide permiso. Margarida casi se cae de la silla de la impresión, doctor Artur. ¡Qué honor indescriptible! ¿Viniste a la fiesta de compromiso de mi hijo? ¿Cómo lo supiste?
Arthur la miró con un desdén gélido que parecía congelar el vino en sus copas. No, señora. No vine a una fiesta cualquiera. Vine a obtener la firma de mi vicepresidente. Alice, saliste de la oficina con tanta prisa que olvidaste firmar el documento que libera tu bono anual por desempeño. Son $2 millones, ya sabes lo estricta que es la contabilidad. Y por cierto, señora Margarida, el fondo de inversión que compró los pagarés vencidos de su empresa y la hipoteca de esta mansión donde vive. Ese fondo pertenece a mi sociedad holding. Y acabo de transferir el control total de todos esos activos a Alice, como parte del nuevo acuerdo de asociación. El resultado y el cartel de subasta. El restaurante quedó sumido en un silencio sepulcral. Se oía la respiración agitada de Margarida. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de las olas. Me levanté de la mesa con una serenidad que jamás supe que poseía. Recogí el acuerdo prenupcial del suelo, donde Roberto lo había dejado caer, y comencé a romperlo pedazo a pedazo, dejando caer los fragmentos sobre el plato de porcelana. Señora Margarida, usted habló tanto de proteger el patrimonio familiar, pero no se dio cuenta de que ese patrimonio ya no existía. Soy el dueño del grupo que ahora decide si usted tendrá un lugar donde vivir mañana. Estaba dispuesto a salvar su casa, pagar sus deudas y mantener su orgullo intacto, todo por amor a Roberto. Pero ahora, viendo quién es usted realmente cuando cree tener poder, prefiero ver el cartel de subasta clavado en su jardín dentro de 30 días. Me volví hacia Roberto, que parecía un fantasma sentado a la mesa. Quédate con tu legado de papel, Roberto. Quédate con tu apellido, que no vale nada en el mercado. Arthur, puedes preparar la rescisión de este contrato y decirle al departamento legal que no quiero ningún tipo de acuerdo. No hago negocios con gente insignificante. Arrojé mi anillo de compromiso a su copa de vino y salí del restaurante sin mirar atrás. Mientras caminaba por el paseo marítimo de Setúbal, sintiendo el aire frío y puro del Atlántico, comprendí que la verdadera riqueza residía en la libertad de ser la persona que yo misma había elegido ser. Caminando hacia mi coche blindado, esta frescura me trajo nuevas perspectivas. La verdadera riqueza no estaba en las joyas ni en los nombres, sino en la libertad de ser exactamente quien eres. Roberto me llamó 50 veces esa noche, mensajes de disculpa, promesas de amor, intentos desesperados por salvarse. Fue el fin de semana, cuando me sentí preparada, que bloqueé su número mientras subía las escaleras de mi jet privado rumbo a Singapur. El pasado se quedó allí en aquel restaurante caro, junto con las perlas de cristal de Doña Margarita. Muchos confunden el silencio con debilidad. Creen que ser educado es ser sumiso. Pero la amabilidad de un estratega no es más que la calma calculada antes de la tormenta que lo cambia todo. La mejor venganza contra quienes te subestiman no es gritar ni arremeter, es la excelencia absoluta y el éxito que jamás podrán alcanzar. ¿Y tú, que me has escuchado hasta aquí? ¿Alguna vez te ha subestimado alguien que creía que el valor de una persona dependía de una cuenta bancaria o un apellido? ¿Alguna vez has tenido que tragar saliva para luego darle la vuelta a la situación con elegancia? ¿Cuál fue tu historia de superación? Cuéntamela en los comentarios, me encantaría leer tu triunfo. Si te identificaste con Alice y crees que la justicia siempre se abre camino, dale a me gusta, comparte esta historia con alguien que necesite fuerza y suscríbete al canal Golden Stories. Aquí la verdad brilla con luz propia. La mejor venganza es la excelencia. Hasta la próxima historia.